Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Vamos a ponerle luz interior a esta Dodge Van. No pierdan detalle. Esperando como siempre que les guste. Cuando encontré este modelo me surgió la idea. Tiene una muy buena vista hacia los interiores y el detalle del go-kart es excelente. Los invito a que me acompañen en todo el proceso. Lo primero es abrir el carrito con nuestro super taladro de mano. Esta forma de abrirlo es muy práctica y sobre todo puedes controlar la cantidad que vas a rebajar del remache para no desgastar de más el chasis. Te recomiendo que veas un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un carrito. Te va a servir mucho. Todo el trabajo que vamos a hacer lo vamos a hacer en los interiores. Hay que analizarlos y ver los espacios disponibles que tenemos de trabajo. En esta ocasión voy a experimentar con unos focos LED un poco más chicos, muy chicos. Vamos a ocupar focos LED SMD. Estos focos los encuentras en las tiendas de electrónica. Son muy pequeños. Muy, pero muy pequeños. También requerimos de una batería de litio tipo botón de 3 voltios, como la que se ve en la imagen. Un switch de paso. Y un poco de alambre que no sea acerado. Por razones del tamaño de los focos no pude grabar al momento de soldar, pero aquí les dejo una muestra de cómo se debe de soldar. Solamente no hay que perder el positivo y el negativo. Soldar esto en verdad fue un reto, pero sí se puede con mucha calma. Ya una vez soldados, hay que probar que todos funcionen. Todos funcionan muy bien. La luz siempre debe de dar hacia el interior de la pieza, así como se ve en la imagen. Ahora hay que poner en su posición la batería y el switch de paso. Al switch hay que hacerle una base. Yo le hice la base con un poco de plastilina epóxica. Es un poco más fácil. Antes de que la plastilina endurezca, hay que sacar la altura límite, así como se ve en la imagen. El mismo chasis nos ayuda a sacar la altura máxima. Hay que poner en su posición el switch para hacerle un cajoncito.
Ya una vez dura la plastilina, hay que marcarla al centro, y estando fresca la tinta del plumón, hay que marcar el chasis, así como se ve en la imagen. Así nos va a ser un poco más simple las cosas. Hay que perforar el chasis en la marca que hizo el plumón. Por ahí va a salir la palanquita del switch. Con una lima hay que darle un poco de forma, así como se ve en la imagen. Hay que pegar el switch en el cajoncito que hicimos en la plastilina epóxica con un poco de cola loca, con mucho cuidado de que no se nos vaya a pegar la palanquita del switch. Los interiores hay que pintarlos a gusto de cada quien, que no se vea tanto cromo para que no refleje tanto la luz. Vamos a poner en posición los focos LED para perforar los interiores. Ahora hay que cortar las puntas largas del alambre y ponerles un cable más flexible. Así debe de quedar. No pierdan cuál es su positivo y cuál es su negativo. Ya una vez que soldamos, siempre hay que estar probando. Hay que pegar los focos LED en lo que serían los vidrios, con muy poquita cola loca. Solamente es para no batallar al momento de armar. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Se ve muy bien el efecto de luz interior. ¿Qué opinan, amigos? Hay que poner la carrocería y ya no moverla para seguir con el armado. Hay que soldar en un extremo del switch el cable positivo y el cable negativo va a quedar suelto por el momento. La patita central del switch es la que va a hacer contacto con el positivo de la batería. Como referencia, pinté los cables, el rojo es positivo y el negro es negativo. La patita central del switch es positivo. Le pegué un resorte a la batería para que cuando pongamos el chasis no la deje que se mueva, y en el mismo resorte va a ir el cable negativo. Hay que asegurarse que la patita central del switch haga buen contacto con la batería, así como se ve en la imagen. Mientras ponemos el cable negativo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Al cable negativo solamente hay que hacerle un ganchito y tratar de que se atore con el resorte. Al momento de poner el chasis, todo lo va a presionar y ya no va a haber ningún falso contacto.
Hay que cerrarlo con tornillos para que ya nada se nos mueva. Recuerden amigos que este canal lo hacemos todos. Cualquier idea o sugerencia siempre es bienvenida. Y como es mi lema amigos, que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Hace muy buen efecto. No olviden dejar su comentario. Este es el primer Mechanic Custom que hago con ese tipo de focos. Espero mejorar. No olviden suscribirse amigos. La verdad, el efecto se ve muy bien. Me agrada mucho. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué le podemos cambiar? ¿Qué le podemos mejorar? ¿Qué más le pondríamos? Déjenmelo en los comentarios. Los invito a que participen en las encuestas de la comunidad Mechanic Custom. Todos podemos participar. Te invito a que visites todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartir. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.